Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas de este torneo online Aim Chess US Rapid, que se está jugando desde el día de ayer durante 9 días consecutivos. Hoy es el segundo día de preliminares. Son 16 grandes maestros y mañana terminarán las últimas rondas tras jugar un todos contra todos a una sola ronda. Las partidas son a 15 minutos más 10 segundos y 8 de estos 16 jugadores pasarían a cuartos de final hasta llegar a la final y ganaría un jugador, lógicamente. Por lo tanto, el ganador de este torneo, junto con los 8 torneos anteriores disputados hasta este momento, pues de alguna manera van consiguiendo puntos dependiendo de la clasificación donde vayan quedando en cada torneo. Y en el próximo mes, todavía fecha por decidir, se verá quién será el mejor jugador de ajedrez online, al menos a ritmos rápidos, ya que habrá una final entre los mejores jugadores posicionados. No obstante, vamos con esta partida de la sexta ronda y primera partida de esta segunda jornada. Vemos rápidamente cómo está la clasificación. Todavía se están jugando partidas. Como vemos, han terminado ya la octava ronda, es decir, hoy han jugado 3 partidas y les quedarán por jugar otras 2 más. A través de la página de Chess24, en primera posición Magnus Carlsen y Vladislav Artemiev con 6 puntos sobre 8. Levon Aronian, que también va con los mismos puntos, pero como veis ya ha terminado esta cuarta partida de hoy. Más abajo en la clasificación, Medvedev, Naroditsky, Wesley So y, como vemos, Alireza Firouzja de momento en la séptima posición, que lleva las piezas blancas, y un poquito más abajo Vidit Santos, que lleva las piezas negras. Más abajo y también en la página de Chess24 tenéis la clasificación completa. Volvemos a la partida, creo que ahí más o menos queda cuadrado, un segundito. Y ya en el tablero este 4 por parte de Firouzja, a lo que se contesta con E5. Tras estos movimientos, apertura española o Ruy López con alfil B5, A6 defensa Murphy y alfil A4. Entramos en diferentes aperturas o defensas o variantes, mejor dicho, de esta apertura. Hay aperturas abiertas, también cerradas, como la Chigorin, Breyer. Tengo bastante teoría en el canal. En los mensajes que voy fijando en cada vídeo, pues ahí podéis ver varios enlaces, y en uno de ellos pues es teoría sobre la apertura española. En esta ocasión, caballo F6, toca el punto D4 y tras enroque en corto, caballo por E4. Se pierde un peón, pero se recupera posteriormente. Jugadas como torre E1, dama E2 son posibles, ya que tocarían al caballo y a este peón que estaría atacado también por el caballo de F3, aprovechando que el rey enemigo todavía está en el centro del tablero, pues serían posibilidades. Otra que se juega en la partida es D4 y tras jugar B5 expulsando al alfil, aquí podríamos pensar por qué no las negras capturar un segundo peón. El problema es que tras torre E1 se pueden meter en problemas muy rápidamente. De momento este caballo está clavado, D5 para defenderlo, y ahora la presión pasaría para las negras en este punto de C6 tocado por el caballo y clavado por el alfil, por la acción sobre su rey. Tras estos movimientos quizás se puede jugar alfil D6 para entrar en una de estas líneas pues bastante complejas, caballo por C6 tocando a la dama. También, una vez este caballo se retire, habría jaque a la descubierta y las negras podrían jugar alfil por H2, dando un jaque rey H1, mejor que capturar a este alfil, ya que ahora las negras tienen que retirar la dama y la pueden traer a H4 y ganarían un tiempo en caso de que el rey se encontrase en H2. Torre por E4 dando un jaque, tocando a la dama enemiga, y si peón por dama D8 con nuevo jaque. Única dama por D8, y tras todos estos cambios pues llegaríamos a una partida con cierta ventaja para las piezas blancas, aunque se tendría que seguir jugando. La diferencia son 2 peones a favor de las negras, y a cambio tienen una torre por 2 piezas menores que tienen las blancas. No obstante, todo esto no ocurre, ya que B5 toca el alfil, viene a B3 y D5 reforzando la defensa del caballo.
Tras estos movimientos, D por E5 recuperando ese peón perdido en E4 anteriormente, y tras alfil E6, como vemos, pues las piezas negras tienen un fuerte dispositivo en esta diagonal y se juega C3. Por un lado, controla posibles saltos del caballo de C6 a B4, a D4 quizás en un futuro, y también ha liberado esta casilla de C2 para llevar a este alfil sobre esta diagonal y en algún momento pues tocar a este caballo de D4 en un futuro al peón de H7, y vamos a ver las ideas de uno y de otro. Alfil C5 tocando fuertemente el punto de F2, y tras caballo B D2 tocando a su vez en D4 enroque en corto por parte de Vidit Santos. Alfil C2 presionando también doblemente a este punto de E4, y aquí decide Vidit cambiar sus dos piezas menores por peón y torre. El tema es que normalmente el jugador que entrega las dos piezas menores, aunque tiene igual, bueno, pues son 6 puntos por parte de cada jugador, el material, dos piezas menores suelen ser un poquito mejor que esta torre y peón. No obstante, vamos a ver qué es lo que pasa en la partida tras todas estas capturas, y aquí Vidit tiene que seguir de alguna manera constante en el ataque para evitar que el mayor número de piezas que tienen las blancas pues puedan terminar el desarrollo y pues ganar la partida, ¿no? F6, un movimiento que sirve para abrir la columna. La partida no continúa con E por F6, aunque el peón de 5 está atacado, ya que tras dama por F6 podría haber problemas para las piezas blancas. Aunque el rey se retirase a G1, caballo E5 pues metería más presión en la posición. También anterior a este movimiento, torre a E8, metiendo una nueva pieza en esta columna abierta, y si aquí se juega caballo F1, como pasa directamente en la partida, caballo E5 ahora sería mejor. Si caballo por E5, dama F2, dando un jaque, retirando al rey de la defensa del caballo en F1, y tras los cambios en F1 habría mate por parte de las piezas blancas. Todo esto si se juega este caballo por E5, pero de alguna manera pues existiría cierta presión en la posición. Prefiere, al menos, o así lo entiende Firuza, decide no capturar, juega caballo F1 directamente, y tras F por E5 haciéndolo Vidit, coloca también dos peones, uno de ellos pasado y siendo los dos pues bastante fuertes en la posición, en el centro del tablero. Tras estos movimientos, Firuza todavía pues está recomponiendo su defensa. El rey se retira a G1, alfil G4 clavando al caballo de F3 y caballo E3. Este alfil ha de eliminarse, o al menos tocarlo, y decide llevarlo a E6 otra vez de vuelta. El tema es que si aquí Vidit pues captura en F3, aunque la dama no puede recapturar, sí el peón de G, y aunque la estructura de peones ha quedado de alguna manera maltrecha, pues la línea podría continuar con un E4, dama por D5 dando un jaque, y si hay cambio de damas, si no en esta casilla de 5, serían D8 quizás. Por lo tanto, llegaríamos a esta posición en el que las blancas estarían en ventaja. El tema es que se han cambiado demasiadas piezas, y es por eso que quizás no capture en F3 Vidit, sino que retire su alfil a E6, salvándolo, ¿no? De alguna manera. B3 en la posición, se libera esta casilla para el alfil de B2, y tras estos movimientos sigue con el empuje de D4, a lo que Firuza responde con dama D3. Si recordáis, ante ese alfil C2, pues ahora muy útil, tocando en H7, G6 para evitarlo y más cambios. C por D4, caballo por D4, y tras estos movimientos se juega alfil B2. No solamente para llevar el alfil a la gran diagonal, sino para que esta torre controle casillas importantes en la posición. Quizás si no se juega este alfil B2 y las piezas blancas optan por capturar este peón sin defender, se podrían meter en problemas. Dama F6 tocando este caballo. Es verdad que la dama puede capturar en D4 y defender su caballo D5, pero están perdidas. Dama F2 con jaque, rey H1, dama E1, debido a que esta torre, hay que recordar que en esta línea que estamos viendo el alfil no se ha llevado a B2, pues estaría dando un jaque, caballo F1, y aquí no capturar con la dama, sino con la torre, para tras jugar dama G1, dar mate con la torre en G1, ¿no?
Esto no se juega. También caballo por D4 podríamos pensar, se recaptura con el peón, se ataca este caballo D3 y todavía pues las piezas negras pues mantienen un ataque bastante fuerte, cuentan con un peón pasado y con más de un punto de ventaja en la posición. Todo esto no ocurre, ya que aquí, como decimos, Firouzja decide jugar o llevar su alfil a B2 y tras todos estos movimientos caballo por F3 con jaque. Aquí, si las piezas negras quizás juegan dama F6 con la misma idea de antes, caballo por E5 quizás ahora podría funcionar, ya que aunque la dama se lleve a F2, con jaque la torre controla la posición, rey H1 y caballo por C2. Tras estos movimientos, las blancas tienen caballo 5 G4 tocando a la dama y se puede jugar caballo por E3. El tema no solamente que se está perdiendo la dama, sino que se está perdiendo la partida. Os lo quería mostrar ya que es un patrón de mate muy interesante y este caballo H6 da mate. Como vemos, el rey no puede escapar por la casilla de F7 y también las casillas de H8 y G7 pues están controladas por el alfil de casillas negras. En caso de no jugar este caballo por E3 y retirar la dama a F4, la línea podría continuar con torre F1 con presión sobre la dama y tras dama por F1 jaque pues pueden venir varios cambios, pero lógicamente al final de la línea pues está esta dama salvando la partida para las blancas, ¿no? Volvemos a la partida en la que se juega tras alfil B2, como habíamos visto, caballo por F3, jaque, G por F3 y torre por F3. El caballo D3 de momento está clavado y aquí cuando se ha jugado este caballo por F3 se ha abierto esta columna. En caso de cambiar damas para simplificar la posición y ahora jugar para las negras torre por F3, existiría alfil E4 ganando la partida para las blancas. Por lo tanto, ambos jugadores con cuidado en la posición, torre por F3 sigue la misma y tras dama E2 con ataque sobre la torre en F3, primero dama G5 jaque. Vidit sigue presionando en la posición, caballo G2 para defenderlo por parte de Firouzja y tras torre A F8 se juega H4 con ataque sobre la dama. La dama se mantiene en la columna manteniendo la clavada sobre el caballo de G2 y aquí quizás podrían jugar las negras torre F2, tocan a la dama y también se amenazaría mate en G2 por parte de la dama tras este torre por F2 o torre F2 mejor dicho. La partida continúa con alfil por E5, en caso de jugar dama por E5 también buscando temas de mate para las blancas en una, pues vendría dama F2 jaque y si el rey se retira H2, torre H3 es mate directo, la torre de H3 está apoyada por el alfil y en caso de llevar la torre, el rey a H1, torre H3 nuevamente, dama H2 defendiendo el mate, entregando la dama y son las negras las que ganan la partida tras entregar la dama en F1. Como vemos, esta dama está clavada por la acción de la torre de H3 y sería un mate muy bonito. Todo esto no ocurre, ya que se decide capturar con el alfil, se ataca a la dama y tras estos movimientos la dama vuelve a G4. Como vemos también existe una descubierta sobre la dama de E2 y aquí tras estos movimientos viene de alguna manera el error de la partida con este torre E1, ya que tras este movimiento pues podría jugar por parte de las negras torre F1 jaque, como decimos, se deja defender la dama y tras torre por F1 dama por E2. Esto Vidit no lo ve y aquí decide jugar alfil de 5. Cuenta con cierta presión en la posición y este movimiento es bastante interesante porque clava el caballo, mantiene la clavada una vez que esta torre se retire y se traiga a G3, por lo tanto esta dama se podría liberar. De momento se juega alfil de 1, también intentando presionar a esta dama de G4 y defendiendo a la dama en E2 y tras estos movimientos se juega dama F5 como comentábamos. La partida continúa con alfil de 4, retirándose este alfil a esta casilla. También en algún movimiento hemos visto que la torre podría entrar en F2 y tras estos movimientos ve la jugada
por decirlo así, de la partida y juega torre G3. Hay doble ataque sobre este caballo de G2, queda clavado y atacado en 2 ocasiones. La partida continúa con alfil C2 con ataque sobre la dama y tras dama D7 finalmente Firuza decide abandonar. Hay varias posibilidades de continuación y esta podría ser una de ellas. Vidit podría jugar alfil E4, Firuza tras este dama D7 podría jugar alfil E4 evitando así el doble ataque por parte de las piezas negras sobre el caballo de G2, pero tras ahora sí alfil por E4, dama por E4 y el tema es que juegan torre G4. Se está atacando la dama, doble ataque sobre el alfil. Las blancas pueden salir del paso con este jaque en E6, pero no serviría de nada. Tras estos cambios, las negras capturarían este alfil, contarían con calidad de más y además 2 peones de ventaja. Por lo tanto, Vidit sumaba un punto en esta primera partida de la segunda jornada. Hemos visto la clasificación y vamos a ver qué pasa en estas últimas rondas que quedan por jugarse hoy. Un saludo y hablamos. Chao.